Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio de Diseño y Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada show encontrarás temas y personajes de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Hola a todos y todas, mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio de Diseño y Producto de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. En el podcast de hoy tenemos un invitado muy interesante. Santiago Romero es magíster en diseño de vestuario de la Universidad de las Artes de Londres, profesional en diseño de moda de la Fundación Universitaria del Área Andina. Cuenta con 13 años de experiencia en diseño y desarrollo de colecciones de moda para hombre y mujer en empresas dentro y fuera de Colombia. Desde el 2017 es profesor asociado del área académica de diseño visual e interactivo en el programa de diseño y gestión de la moda y se ha dedicado a estudiar sobre métodos de patronaje sostenible aplicado en la sastrería masculina. Bienvenido, Santiago. Gracias, Johanna, por la invitación. Bueno, Santiago, contigo queremos hablar un poco sobre un tema que hasta ahora no hemos tratado en el observatorio. Tenemos un área y un énfasis de observación sobre género, pero de repente notamos que habíamos hablado mucho sobre lo femenino, sobre la idea del feminismo, sobre la idea de la mujer, la representación de la mujer, y a la luz de la justicia y de la equidad en la investigación, pues notamos que habíamos abandonado la noción del hombre o de lo masculino en el hombre. En el mundo, en la representación, en la moda. Entonces, una de las cosas que nos llamó la atención de charlar contigo es precisamente poder hablar de toda la noción que realmente envuelve al sujeto. ¿Qué tal si empezamos con una contextualización y nos explicas a todos, en tus palabras, para ti, qué es lo masculino? Muy bien, pues la pregunta es bastante compleja y profunda. Lo masculino hace relación a las características que la sociedad asigna a las personas que nacen con un sexo biológico hombre, que son denominadas como hombres al nacer. Digamos que al ser asignadas por la sociedad son una construcción social. No son características naturales, pues no nacemos con estas características. Estas características se nos son inculcadas y se determina el género a partir de unas nociones o de una ubicación geográfica y de una ubicación temporal, al ser una construcción social, como dije anteriormente, porque no es lo mismo ser masculino o lo que la sociedad considera masculino en Japón en el siglo XIX o en Londres en el siglo XVIII o en Bogotá en el siglo XXI. Entonces hay varias como características. Digamos que adicional al género como tal, ¿no? No se puede hablar un poco de lo masculino sin lo femenino. Porque el esquema histórico desde el inicio de los tiempos hasta hace muy poco, hasta realmente el siglo o la segunda mitad del siglo XX, digamos que el género es algo binario. Lo masculino es lo que le pertenece a los hombres o lo aceptado para los hombres y lo femenino lo aceptado para las mujeres. Y en este orden de ideas, pues hay como una evolución y no puede haber masculino sin femenino. Listo, entonces, si nosotros retomamos un poco estas nociones y estos estudios de género en este momento que la discusión está en la punta de lanza, ¿qué crees tú que es ser hombre hoy? Pues la discusión sí creo que está en la punta de la lanza y ser hombre es una definición bastante compleja de definir. Pues si yo mirara la definición, por ejemplo, de la RAE, me dice que es la persona que ha llegado a una edad adulta. Entonces me habla como, o me empieza un poco a relacionar ese concepto con
las responsabilidades de un adulto. Pero ya la va sesgando porque es como si una mujer no tuviera también responsabilidades y no cambiaran sus responsabilidades al llegar a la vida adulta. Y también hay una, dentro de las definiciones de la RAE, hay una que es muy interesante y es el varón que tiene cualidades consideradas masculinas por excelencia. Ese sí que es un hombre. Desde un poco la construcción del siglo XX, el ser hombre un poco es complejo porque los textos de índole académico se refieren al ser humano o a la humanidad de modo general como al hombre. Y es un término que eventualmente se descarta por referirse únicamente a los seres humanos del sexo masculino. Creo que esa definición durante el siglo XX ha estado relacionada con ser un padre, ser autoridad. Entonces digamos que en ese orden de ideas se enlaza como a la capacidad de poderse reproducir, ¿sí? De ser viril, a ser un miembro productivo de la sociedad y el que aporta al núcleo económico de su familia, el que soluciona los problemas, el que combate en peleas y conflictos armados y el que realiza trabajos manuales. Si yo de pronto retomara esa noción de ser hombre en el siglo XX, que al mismo tiempo tiene unos valores un poco victorianos, ¿sí? De costumbrismo, del cristianismo, esos valores del ser hombre en el periodo victoriano provienen de la escuela del estoicismo, de esa escuela filosófica, y entonces hay 10 definiciones, ¿no? Un hombre es una persona que tiene autocontrol, no se pueden controlar las sensaciones, pero sí se pueden controlar las emociones, y debe haber una razón sobre la sensación, entonces eso es ser hombre para los estoicos. Juzgar correctamente, tener valores ideales y morales, establecer objetivos, y tener claridad en el desarrollo de esos objetivos, entonces ser muy racional y poco emocional, cumplir deberes, tener perseverancia, establecer límites, tener los pies en la tierra, tener palabra y honor y ser sociable. Esos son como esos 10 ítems que, por ejemplo, para los estoicos significan ser hombres. Desde la teología se habla que el Creador hizo al hombre con su imagen y semejanza. Que tiene coraje y valentía, y en ese orden de ideas, a partir como de esos valores implícitos de qué es ser hombre, pues no hay una definición explícita, ¿no? No hay un manual. Se configura que lo que hace el hombre es lo que no hacen las mujeres. Y lo hace hombre porque no lo hacen las mujeres, lo cual crea un esquema relacional muy complejo, que lo lleva o que está muy de la mano con lo masculino. Un poco volviendo a esa idea de ese rol de género y esa definición de hombre que van de la mano en las sociedades occidentales en el siglo XX, pues hay una relación de cómo ese hombre es una persona responsable, que tiene rigor, que es quien diseña el mundo y lo protagoniza, y entonces por ende digamos que lo masculino es lo que tiene el valor y el hombre es el que tiene el valor sobre lo femenino. Y cuando las personas desafían esos roles masculinos, o los hombres desafían esos roles que la sociedad espera de ellos, se considera o se cuestiona su sexualidad. Entonces hay ahí como un panorama muy complejo, porque su rol de género durante el siglo XX está completamente atado a su sexualidad, a su virilidad. Entonces, si un hombre no es ambicioso, si no muestra un constante deseo por las mujeres, no es considerado como hombre, entonces no es masculino.
Si muestra afecto hacia otros hombres, entonces tampoco es masculino, entonces eso no es propio de los hombres. Entonces eso digamos que dificulta la relación entre padres e hijos, ¿no? En ese contexto del siglo XX. Si todos estos preceptos no se cumplen, entonces está la violencia, y si no la ejerce, entonces no es hombre, entonces no es masculino. Y es una construcción, yo diría que muy complicada. Específicamente, hay un informe de la OPS del 2019 que habla sobre cómo hay una sobremortalidad de 5,8 años de hombres sobre mujeres. Es decir, nacen 105 niñas por 100 niños, y más o menos entre los 30 y los 40 años de edad esa proporción de personas se invierte, porque debido a esas nociones de sobrehombre, de no mostrarse débil, de no quejarse cuando algo nos duele, pues nos estamos muriendo. Entonces hay una mayor tasa de hombres que tienen cáncer porque no manifiestan su dolor, y entonces van al médico cuando ya hay, son enfermos terminales. Son más propensos al consumo de drogas, o somos más propensos al consumo de drogas, o a implicarnos en situaciones donde nuestra vida puede estar en riesgo. Entonces, a lo largo de la vida, incluso ese rol de ser hombres nos genera eh, pues un peligro hacia nuestra propia vida, ¿no? Y obviamente hacia todas las personas que conviven con personas que están cerca de estos hombres. Entonces, el ser hombre y lo masculino creo que van de la mano, son una construcción social que se ha modificado durante el tiempo. Un poco retomando esa idea de lo masculino y lo femenino con la incorporación de la mujer en otros roles de la sociedad, pues ya la mujer aporta económicamente, ¿no? Es organizada, ya la mujer es presidente, es CEO de una empresa, eh, hace multitasking, entonces ha demostrado que también puede tener rigor, que puede ser organizada. Cuando se le dio la oportunidad en el siglo XX, a partir de las guerras, y entonces esa idea de ser hombre, pues, o esas actitudes que eran consideradas masculinas, pues se están revaluando en esa construcción social, porque sencillamente es de adultos responder por una familia, si uno decide tener una familia en conjunto o solo. Eh, Responder, aportar al núcleo, son capacidades o son habilidades que de pronto se relacionaban con lo masculino, pero no con ser adulto. Y entonces un poco ese rol de ser hombre, creería que hay autores que definen que la masculinidad está en crisis. Yo un poco tengo una postura como bien diferente respecto a esto. Pienso que lo masculino se está revaluando y está em, adaptándose, o está ubicándose dentro del contexto actual. Santiago, tú estudiaste artes en diseño para hombre y ya como entrando en materia, según tu experiencia en el diseño, ¿qué podemos entender como nuevas masculinidades? Bueno, las nuevas masculinidades son un concepto que nace a partir de la revisión de esos papeles del hombre en la sociedad actual, como venía mencionando. No hay masculinidad sin feminidad, y estas nuevas masculinidades, que siempre se van a mencionar en plural y nunca en singular, porque hay muchas formas de ser hombre, no hay una sola forma de ser hombre, están de la mano con las nuevas feminidades. Es decir, el rol de la mujer cambia y el del hombre cambia, entonces se modifican las masculinidades y se modifican las feminidades dentro del esquema binario. Entonces esas nuevas masculinidades plantea que a partir de las humanidades y de las ciencias sociales, los hombres debemos estar en pro de actitudes y prácticas igualitarias, de acabar con ciertos estereotipos en donde hay profesiones que le pertenecen a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Y libremente las personas podemos elegir qué queremos ser, qué camino queremos tomar.
Las nuevas masculinidades un poco buscan acabar con las actitudes violentas que nos permiten trabajar la empatía, em, reevaluar la responsabilidad que las personas tenemos en ese núcleo, los hombres específicamente, entonces en la familia, en lo laboral, eh, es decir, no por lavar un plato dejo de ser hombre y tampoco estoy siendo un ser especial, ni merezco pues un Oscar, no, sencillamente soy una persona que tiene unas responsabilidades igual que la mujer en ese núcleo familiar. Entonces, acabar la cultura de la desigualdad es importante en ese fenómeno de las nuevas masculinidades. La competitividad, digamos que mostrarse competitivo y mejor que el otro, y digamos que para esta competitividad hay una película muy interesante que se llama American Psycho, el psicópata americano, donde se muestra esa idea, ¿no? Hay una escena donde todos empiezan a compartir sus cartas de presentación y esa idea como de ser tóxico, de mostrar el poder y a través de ciertos elementos icónicos. Entonces la competitividad es importante, la agresividad, la forma como reaccionamos ante las personas, los roles que jugamos dentro de nuestra oficina, de nuestro hogar y la forma como nos proyectamos. Ese fenómeno un poco de las nuevas masculinidades es importante porque desde facetas muy conservadoras de la sociedad se está un poco cuestionando que eso va a incluso cambiar la capacidad sexual y reproductiva que tiene el hombre. Desde mi postura no veo que sea, es decir, las nuevas masculinidades no buscan romper a los hombres, sino son como una actualización de decirle al hombre, bienvenido al siglo XXI, ¿no? O sea, si las mujeres cambiaron su rol, pues ustedes también lo deben hacer. Eh, y este fenómeno es bastante curioso, pues debe nuestra generación, y en nuestra generación hablo de los millennials, hemos sufrido, digamos, no hemos sufrido, hemos vivido esta transición y esta transición ha sido importante porque la siguiente generación ya ha abordado esos temas de las nuevas masculinidades desde la crianza. Es decir, durante un poco el planteamiento que da en el siglo XX acerca de cómo se construyen los roles, la crianza le pertenecía a la mujer, ¿no? Entonces, toda esta información del rol viril, sexual, reproductivo y dominante y de ser el hombre que dominaba, pues el hombre lo recibe de la mujer, ¿no? En el esquema patriarcal, lo cual es muy complejo. Entonces, hay una generación que vive este cambio como adultos y invierte mucho dinero en terapias de pareja cuando son jóvenes porque, sí, es decir, las mujeres ya no están dispuestas a aceptar esa concepción de la masculinidad, de planchar las camisas, no. Y ya la siguiente generación empieza a vivirlo a través de su crianza. Entonces esto va generando unas dinámicas mucho más sensibles hacia el género y hacia la igualdad. Yo creo que todo lo que planteas es muy interesante a la luz de entender que estos cambios de roles también le permiten a los hombres hacer cosas que yo siento también son importantes en el rol de la masculinidad, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de apropiarse de nuevos espacios que casi que le eran vetados. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña había un dicho que decía que los hombres en la cocina olían a caca de gallina, ¿no? Entonces el hombre estaba vetado a no ser de que fuera un chef, pero de resto el hombre no entraba a la cocina. Y yo he descubierto que estos nuevos hombres, estos hombres del siglo XXI, por ejemplo, les encanta cocinar y lo hacen muy bien. O les encanta encargarse de sus hijos, ¿no? Uno ve cómo la paternidad empieza a girar y se le permite al hombre precisamente demostrar una cantidad de cosas que antes le eran imposibles, y estamos hablando del antes del siglo XIX y siglo XX, porque si nos devolvemos un poquito más realmente, el hombre podía expresar más sus sentimientos en el romanticismo y luego perdió esa posibilidad y se le entregó la guerra, ¿no? La guerra y en el siglo XX
pues además el hombre es el que pone la vida en la guerra, ¿no? La mujer lo sobrevive y son unos, digamos, unas asignaciones también bastante crueles para el hecho del desarrollo del hombre como sujeto, más que como objeto de guerra o de violencia. Entonces creo que ahí nos estás planteando cosas maravillosas. Santiago, me gustaría que nos hables un poco ahora de los temas que tú ya has trabajado en tus proyectos, en tus investigaciones, en los talleres que trabajas como docente, para empezar a entender cómo evoluciona, en este caso, la relación del vestuario masculino y la masculinidad. ¿Qué relación tiene y cómo empieza a mostrarse de pronto la manifestación desde el traje de estas nuevas masculinidades? Bueno, la pregunta es interesante. Digamos que la moda es una expresión cultural. Las modas, cómo nos vestimos, cómo nos pintamos, del pelo, las uñas, absolutamente todo son expresiones culturales y van narrando las épocas. Entonces, ahí, digamos, cuando uno estudia en moda, historia del traje, puede ver una fotografía y sabe perfectamente en qué siglo está, pues porque si es fotografía o pintura, si la fotografía es a color, por el recurso indumentario, por la gestualidad, por los fondos, entonces yo sé si me ubico en los 50, en los 30, en los 80, en los 90, eso es supremamente importante. Esa evolución entre el vestuario masculino y esa relación de la masculinidad en Colombia tiene unos factores, yo dijera que muy complejos. Por una parte, la moda siempre ha tenido una connotación femenina. Entonces, el sistema moda se cargó de frivolidad, de un discurso superficial que conlleva el consumo de nuevas imágenes. Las revistas de moda son un ejemplo de esto, ¿sí? Las revistas de moda dicen cómo tengo que vivir, vestir y demás para ser exitoso. Entonces, la moda tiene o queda dentro del género femenino. Salir de compra es una actividad tradicionalmente femenina. Las tiendas por departamento a principios o en el cambio del siglo del XIX al XX se configuran como una actividad de ir a gastar dinero de las mujeres que estaban casadas con unos hombres que les proveían como esos medios. Thorstein Veblen lo define desde el consumo conspicuo. Entonces, un poco tener una esposa era esa posibilidad de gastar dinero. Entonces la moda es femenina y ese es como no es un juicio de valor, es como uno de los hechos que ocurre desde la creación del sistema moda, más o menos como lo conocemos hoy en día, que ocurre en la Revolución Industrial. Y hay otro hecho importante y es que Colombia es un país que ha sido colonizado no solo por los españoles, sino que hemos sido colonizados culturalmente y replicamos en las modas las costumbres y las tendencias que vienen de otro país. Esto tampoco es un juicio de valor. Jorge Orlando Melo tiene un libro que se llama Historia Mínima de Colombia y él habla un poco en 1870, Miguel Antonio Caro usa el término gente bien para referirse a las familias que copian las costumbres traídas de Europa. ¿Sí? Entonces, vienen las modas, es decir, las modas son femeninas y digamos, todo lo importamos. Eso, digamos, eso es como algo importante para entender la respuesta que te voy a dar. También las modas, obviamente, tienen una necesidad mucho más del carácter indumentario. Las modas nos van a proteger mucho más allá de fenómenos meteorológicos, sino que buscan el vestuario, digamos, el vestuario actualmente cumple una cantidad de propósitos de orden inmaterial, de pertenecer a un grupo, de atracción sexual. Esto inicialmente en el sistema moda funcionaba porque el hombre y la mujer tenían unas características de género que eran, es decir, lo masculino y lo femenino versus el hombre y la mujer. Estas características o la diferencia entre unos y otros, entre hombre y mujer, masculino y femenino, se acentuaba en el vestuario. ¿Sí? El vestuario era completamente diferente. Y entonces un poco el vestuario, digamos, tiene esa necesidad de hacerme ver a mí más que las otras personas sientan atracción hacia mí, el deseo de otros hacia mí. Entonces el vestuario debe maximizar esto.
Y en ese orden de ideas, la idea de lo masculino influencia todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX en Europa y en Estados Unidos, y nosotros importamos eso en nuestra construcción de lo masculino y la moda. Entonces, ese vestuario ayuda a reforzar la identidad de género en las personas que han nacido. En las modas específicamente, el color es importante, la construcción del vestuario es muy importante. Entonces, la sastrería es fundamental, como las prendas que utilizan los hombres, la construcción de las prendas. Las personas que hacemos ropa para hombres somos sastres, las que hacen ropa para mujer son modistas. Y entonces hay otro sociólogo inglés que se llama, o alemán, perdón, Jan-Carl Flügel, que habla sobre el fenómeno de la renuncia masculina, y él entonces empieza a analizar las imágenes que ocurren en el vestuario masculino desde la Revolución Francesa, o posterior a la Revolución Francesa, y cómo los hombres utilizaban color, forma, pelucas, se maquillaban, y durante el siglo XIX renuncian a todo eso. Y a partir de esa construcción del siglo XX occidental, digamos que Colombia también la asume, entonces lo masculino tiene en el vestuario, digamos, en el caso de los niños, esa construcción comienza, y Colombia, digamos, que asume también esa relación entre lo masculino y el vestuario. Entonces, la identidad de género de un niño, no, el género de un niño se decide previo a su nacimiento, porque él empieza a recibir regalos, o la familia empieza a recibir regalos. Entonces, las niñas se les da rosado porque el rosado está relacionado con las emociones, ¿sí? Y entonces en el siglo XX, y esto es característico en Colombia, en marcas, si miramos las líneas que ofrecía, por ejemplo, el TIA. Los patrones de estampación para niñas eran animales domésticos en versiones como bonitas, adorables, en colores rosados, y un poco la iban configurando ese estampado a que ella iba a ser una mujer que iba a estar en su casa, de que debía ser dócil. Y en el caso de los hombres se utilizaban patrones de versiones adorables de leones o animales salvajes, mostrándole que él un poco debía tener cierta fortaleza y que iba a recorrer ciertas distancias. Entonces digamos que hay como una primera construcción. También en esa relación del hombre y la moda hay un rompimiento en la segunda mitad del siglo XX, en la posguerra, con los movimientos subculturales. Es decir, hasta la primera mitad del siglo XX los hombres se vestían, o los adolescentes se vestían como se vestían sus padres. Entonces llegaba un momento en el que Disney, y ya se cambiaba Disney a los 12 años por el sastre, versión pequeña. Y esa ya era la identidad, y no había una identidad que las personas adolescentes pudieran tener. Entonces en la segunda mitad del siglo XX aparecen los movimientos contraculturales, subculturales. Entre esos está los rockers, los teddy boys, y el hipismo, los moods. Son varios movimientos subculturales que aparecen, y como una serie de expresiones culturales bien complejas de la segunda mitad del siglo XX, y esto hace que los adolescentes del mundo se vistan así, y en Colombia importamos, digamos, esas modas. Y eso, digamos, que también construye lo masculino y el vestuario. En Colombia había unos que se llamaban los Coca-Colos. Sí, los Coca-Colos creo que eran la versión de los rockers, era la versión local de los rockers. Y por ejemplo, los suits de Chicago eran los pachucos. Eso estaba en el libro de William Cruz de 50 años de historia, o medio siglo de historia de Medellín, de 1900 a 1950. Ahí hay un elemento bien importante, y es que Edward Funch establece que el vestido, o dice, el vestido es el molde de los cuerpos, el vestido es el molde en que los cuerpos de una era toman forma. Un poco, el vestuario masculino es poco innovador hasta la segunda mitad del siglo XX, donde los jóvenes empiezan a vestir diferente, empiezan a haber unos cambios sociales. Hombres y mujeres empiezan a ir a la universidad y se empiezan a educar y estudian humanidades, filosofía,
Y entonces esto influye su forma de pensar, su forma de actuar, de interactuar, de ver el mundo y por ende las modas. Y Colombia, digamos que empieza a asumir todas estas costumbres. Yo diría que en Colombia también adicionalmente hay un tema y es la posibilidad de viajar y de ver esas bogas de arte y esas modas y de vivir otros estilos de vida por fuera hace que adicionalmente la forma como las personas relacionan el género, su identidad de género y las modas cambie dependiendo del nivel socioeconómico de las personas. Eso es importante. Y nuestra síntesis es que vamos a asumir ciertas características que vienen, ¿sí? En algunas comunidades indígenas, por ejemplo, la masculinidad está relacionada con todo lo patriarcal. Entonces, mantener ciertas costumbres está relacionado con la masculinidad, la lengua, ciertas costumbres religiosas, alimentarias, está relacionada pues con conocerlas para poderlas transmitir, con ser hombres. Pero a nivel general nosotros hemos sido colonizados, entonces nuestra identidad y esa relación de género y moda ha venido de afuera. Santiago, sabemos que tu especialidad es el diseño y desde el área específica del diseño de modas, ¿cómo se aborda el estudio de las masculinidades en los proyectos de diseño de modas en la Tadeo? Pues nosotros en la Tadeo nuestro programa es un programa relativamente nuevo. Estamos trabajando desde el año 2014 realmente. Y yo he dado el taller de corporeidades masculinas desde que empezó la carrera. Cuando yo empecé a dar ese taller, yo venía de la industria un poco, o sea, yo trabajé en una empresa como diseñador hasta el viernes y empecé el lunes acá en la Tadeo. Y tenía una visión un poco, pues, enfocada hacia la gestión. Nosotros en nuestro proceso de renovación del registro calificado hicimos un análisis bien importante porque un poco la forma como se estudia moda en la Tadeo es atípica, es un poco más retadora porque nuestros modelos de taller están estructurados como los talleres de diseño industrial, donde hay un espacio en el que uno se enfrenta a todo en 6 horas semanales, entonces es un reto. Entonces, para nosotros es importante que los estudiantes entiendan qué es el género. Curiosamente, podemos tener estudiantes, hombres y mujeres, que no tienen tan claro ese concepto de género, de identidad de género, de preferencia sexual, de qué es el esquema binario, de qué es el esquema patriarcal, porque esto, digamos, o pensar de ciertas formas es lo que nos ha llevado a que el vestuario sea de ciertas formas. Entonces, si un diseñador no entiende esto, pues cómo va a poder ser propositivo o cómo va a poder diseñar para el contexto. Entonces, nosotros la forma como abordamos es que hacemos esa introducción de género. También hacemos una introducción a los modelos de gestión y de industria del calendario de moda. Qué factores históricamente han influenciado el menswear, por ejemplo. Entonces los uniformes militares, el deporte, la música han sido muy importantes en la indumentaria masculina. Esto, digamos que podría ser visto como algo innecesario, básico, pero no lo es porque tenemos una carrera donde el 90% de las personas son mujeres que inicialmente quieren hacer ropa de mujeres. Entonces como que este es un momento extraño, ¿sí? Donde hay una capacidad o de personas o de estudiantes muy creativos con unas capacidades muy claras, pero desconocen el contexto. A pesar de que tienen hermanos, hijos, tíos, hay una desconexión entre esas ideas creativas y cómo conciliarlas de una forma interesante, que funcione para el mercado para el que se están haciendo. Entonces, para nosotros es muy importante que haya esta introducción al contexto.
También estudiamos el fenómeno de las nuevas masculinidades. Ellas, o nuestras y nuestros estudiantes tienen una formación en semióticas del traje, en las artes y el diseño, en estudios culturales y en ciencias sociales, pero entonces empiezan a aterrizar todos esos elementos que ellos han visto en otras asignaturas a la diferencia entre corporeidad y corporalidad en el hombre específicamente. También se hace como ese estudio de las guerras como gestoras de la masculinidad. Y es curioso, hay estudiantes que se conectan un montón con eso de la historia y del contexto y del género y lo contextualizan y lo conceptualizan y lo llevan a su proyecto. Hay otras que sienten que es completamente innecesario o no les parece importante, pero nosotros lo abordamos porque nos parece importante que adicionalmente es la única asignatura que tiene como como ese énfasis o ese núcleo en moda masculina. Analizamos como la historia de cómo se construyen ciertos elementos icónicos. Buscamos que se conceptualice el género, que se diseñe libremente, que en el uso del lenguaje un poco ellos dicen, no, es que esta silueta es más masculina. Bueno, pero ¿a qué haces referencia cuando es más masculina? A la masculinidad o al modelo de masculinidad planteado en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Porque si nosotros pensáramos de pronto en el periodo o en el siglo XVIII en Francia, ¿sería o no sería masculino? ¿Sí? Entonces que haya un reconocimiento de cómo utilizar, reproducir y apropiar esas imágenes, de entender, digamos, en esas palabras y en el lenguaje que se está creando a nivel visual, con imágenes y con producto, que se demuestre ese conocimiento de estas nociones de género y también una responsabilidad social, porque las imágenes de moda son imágenes modelizantes, las semanas de la moda, las campañas publicitarias, el Instagram, todos son escenarios modelizantes, entonces que lo hagan con responsabilidad social. Nos encontramos entonces en este episodio con Santiago Romero, diseñador de modas, investigador y docente. Con este diálogo estamos tratando de identificar, de aprender un poco sobre el rol del género, en este caso sobre las masculinidades y las nuevas masculinidades. Todo lo que nos ha comentado Santiago nos ha permitido analizar y pensar en nuevas formas. Ahorita recordaba yo un poco, por ejemplo, el uso del tacón. Antes los hombres eran los que utilizaban tacón. Estamos hablando de Francia, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, ¿no? Había como una estructura sobre el tacón que daba la altura, que daba el poder. Y de repente esa pieza de la indumentaria gira y se vuelve en algo que está relacionado con lo femenino, con la sensualidad, ¿no? Con el sexo y el bello sexo, además. Entonces, todo este tipo de discusiones se hacen bastante pertinentes. Encontrando un poco y investigando para este episodio, porque he de declarar que me ha tocado aprender un poco y analizar sobre este tema que me parece absolutamente apasionante. Recordaba yo un libro que leí hace mucho tiempo que se llama Lo entendimos todo mal y que habla precisamente sobre hombres, sobre sexo, matrimonio, el rol, la liberación. Y ahí encontré una parte que me parece muy interesante que habla sobre la idea de qué es ser hombre, ¿no? Y una de esas nociones, por ejemplo, sobre el ser macho, ¿no? Ser hombre y ser masculino es ser macho, y aquí en Colombia ser macho es, por ejemplo, no llorar, ¿no? Los machos no lloran. Y me parece interesante es porque lo sigo escuchando, ¿no? Esto no es una discusión, a pesar de que es un constructo que se da en el siglo XX, se sigue escuchando en el siglo XXI. Lo escuchamos en la televisión, lo escuchamos en el parque, ¿no? Lo escuchamos con nuestros hijos cuando alguien ve que un niño se cae, le dice no llore, sea macho. Si una niña se cae, la consiente. Y entonces encontraba yo esto que dice que esta idea de que los hombres no lloran es relativamente nueva. Durante el romanticismo era aceptado, incluso esperado que los hombres lloraran.
El llanto era una prueba de la sinceridad, de la honestidad y de la integridad de un hombre hacia su amada, así como Efraín, todo un macho enamorado de su tibia María. Es que, pues, de alguna manera, alguna vez llorar fue de hombres, de héroes y de dioses, ¿no? En los griegos. Pero después de la Revolución Francesa y la prevalencia de la razón, lo que nos comentabas tú, todo cambió. Y los que lloran empezaron a ser vistos como hombres ya no virtuosos ni íntegros, sino como manipuladores, como falsos. Y fue así como los cambios históricos fueron llevando a crear el ideal del macho sin lágrimas que hemos conocido en el siglo XX. Y otra cosa muy interesante que encontraba es que plantean las autoras que un hombre homosexual no es un hombre de mentiras, ni un hombre a medias, ni una mujer homosexual, es un macho en el cuerpo de una mujer, porque finalmente en un mundo en el que ya no somos llamados a reproducirnos y las ideas pasan más que a cualquier rasgo de la personalidad, a quien nosotros decidimos amar o no, a nadie debe importar. Estas discusiones entonces nos llevan a repensar un poco los estudios de género, pensar en la sociología del género y también revisar cuáles son esos roles que nosotros estamos creando y formando como diseñadores, como docentes y como investigadores de diseño. Retomando entonces un poquito, Santiago, en el caso de la historia de Colombia, ¿cómo crees que ha variado la noción de género en la generación de diseñadores que se encuentran en formación actualmente? Yo creo que ha variado. Mi observador es que ha variado, pero ha variado no por fenómenos de la academia, o que las academias sí estamos mirando otros y estamos incluyendo otros tipos de estudios. Yo creería que su visión profesional y como diseñadores corresponde a su visión de personas, ¿no? Entonces, yo creería que las crianzas están cambiando. Creería que hay una generación de padres que no han o que han replanteado la forma como ellos fueron criados, y entonces hay un elemento que es muy importante en su crianza y es la aceptación. Entonces la aceptación es como un elemento importante. Padres que aceptan y reconocen las características del individuo, que reconocen que esos individuos puedan generar, o sea, que esos individuos, sus hijos, puedan generar y puedan llegar a vivir vidas muy diferentes de las que ellos se imaginaron para sus hijos y ya hicieron las paces con eso. Entonces hay una aceptación. Aceptan que experimenten con la imagen, ¿sabes? Entonces, como en los 90, de pronto hacerse un tatuaje era complicado, pintarse las uñas, pintarse el pelo era un complique. Actualmente es muy natural. Yo entro a un salón de clases, cada vez tenemos más hombres, donde ahora la moda es que los hombres se pintan las uñas de negro. Es decir, es una moda, ¿sí? Porque en el sistema moda podemos masificar absolutamente todo, 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 todo. Masificamos el punk, imagínate. Pero es una moda que responde a un momento en que las expresiones culturales no son tan heteronormativas, siguen siendo en nuestro país. También esa construcción, digamos, audiovisual a nivel de series es muy permisiva. Si vemos series actualmente en Netflix o en Amazon Prime o en la que sea, en cualquier plataforma de streaming, vamos a ver que se tiende a sexualizar mucho más al hombre o se sexualiza mucho más al hombre. Esto no ocurría en los 90 o en los 80 o anteriormente. Y también digamos que esa generación de diseñadores se están encontrando, o creo que están incorporando en su vida profesional todos estos elementos de su vida cotidiana. Es decir, ya además las mujeres demandan, ¿no? Así como hace unas décadas un hombre le decía a una mujer, estás muy gorda, una mujer ya también lo dice. ¿Sí? Entonces los hombres vamos masivamente al gimnasio, hacemos abdominales, cuidamos las calorías, no comemos grasas, nos cuidamos los carbohidratos. Entonces las mujeres también demandan ser comprendidas, no ser, que su cuerpo no sea objetivizado, cosificado.
Y esto ha hecho que nosotros definitivamente tengamos que cambiar en todas nuestras relaciones esa percepción de masculinidad que tenemos, y esto como diseñadores lo vamos a llevar a nuestra vida cotidiana. También hay un factor importante, y es que a nivel de mercado, como todos estos cambios están ocurriendo, pues al diseño se le demanda que esté al día con esas actualizaciones que están ocurriendo socialmente. Entonces creería que desde lo personal hay una exigencia que influye en lo profesional, en su labor como diseñador, y desde el mercado también hay una necesidad por actualizarnos y por ser sensibles, por ser comprensibles. eh, y esos serían, yo creo que los dos elementos como más relevantes en esa influencia o en esa relación del diseño y la formación de los diseñadores y el género. Santiago, antes de cerrar, ¿cómo se aborda la noción de lo masculino en las imágenes que se generan desde el sistema moda? Bueno, esa noción de lo masculino ha sido una noción cambiante desde la segunda mitad del siglo XX. Y desde la segunda mitad del siglo XX, además, las comunicaciones después de la Segunda Guerra Mundial, todas las comunicaciones que se utilizan, o sea, que se hacen o que se generan para la guerra, se llevan a la vida cotidiana, el internet, etcétera. Y entonces esa noción cambiante es mucho más global, somos más globales, es decir, yo ya soy mucho más propenso a ver que la noción de lo masculino en una persona joven en Bogotá tenga ciertas similitudes a una persona que está en Sao Paulo, otra en Milán, otra en Tokio, y que haya ciertas similitudes. Entonces, hay algunos aspectos locales en diferentes ciudades de Colombia, pero digamos que la globalización hace que estas sean, desde mi perspectiva, muy pareja. Yo creo que todo lo que estamos viviendo en imagen, en moda, en la segunda mitad, cambia desde la segunda mitad del siglo XX, y las guerras, la primera, y especialmente, creo que la primera guerra es muy importante en el cambio de las feminidades, o afecta especialmente a las feminidades, pero la segunda sí que afecta directamente a las masculinidades. Ahí digamos que hay una serie de hombres que se van a la guerra, entonces hay un aumento, hay una proliferación de personas homosexuales por la guerra, porque hombres empiezan a estar juntos y se descubren, y digamos que vivir la guerra y sobrevivirla es un tema. Y cuando un poco vuelven, hay muchos que no vuelven a su familia anterior o a su modelo familiar, sino que hay una migración masiva a San Francisco, California. Por eso digamos que el fenómeno queer en San Francisco cambia desde los 50, desde muy temprano en los 50. Y ahí hay un planteamiento un replanteamiento, y los primeros hombres en replantear la masculinidad somos los hombres LGBTQ. Entonces, ese hombre homosexual, es decir, ese hombre que le gustan los hombres, pero que se viste de cuero y que usa chamarras de cuero y tiene barba y anda en motocicleta y fue soldado y es rudo, pero que se besa con otros hombres en público, un poco empieza a cuestionar una cantidad de elementos. Hay, digamos que en esa segunda mitad del siglo XX hay varios, hay un cómic que se llama Tom of Finland que ilustra muy bien este fenómeno. Hay un fotógrafo que en los 70 y en los 80 hace etnografía en San Francisco de Nueva York que se llama Robert Mapplethorpe. Y finalmente, ahí digamos que al hombre homosexual siempre se le había dado una característica de ser débil, y estas nuevas imágenes de hombres que son o que mantienen esa masculinidad tradicional de los modelos de masculinidad del siglo XIX y XX, que son fuertes y demás, pues causa un revuelo porque son homosexuales, lo manifiestan abiertamente. Esto inicialmente fue como, ellos creo que fueron sujetos políticos, ¿no? Buscaban reconceptualizar
cambiar esa connotación que se tenía del hombre homosexual. Y en eso hay una serie de imágenes o de imaginarios que aparecen en lo masculino y en lo ambiguo. A partir de Tom of Finland, Robert Mapplethorpe, es que se generan The Village People, ¿no? Los que cantaban YMCA, y cada uno de ellos apersonaba un modelo de masculinidad tradicional. El indio americano, el policía, el militar, se me escapan los otros. Y ahí a partir de eso hay una masificación de esos elementos, y se vuelve mucho más complejo porque esas imágenes de masculinidad tradicional son un poco sistematizadas, reproducidas en masa, adaptadas por la comunidad LGBTI, y complejiza mucho cómo se aborda la noción de lo masculino desde el sistema moda. Eso mezclado a todos los movimientos contraculturales, ¿sí? A que los adolescentes se visten diferente, hace que esas nociones de lo masculino y de la moda cambien. Gilles Lipovetsky dice que, digamos, él ve que esas diferencias que eran tan claras al inicio del siglo XX o en siglos anteriores, por ejemplo en el siglo XIX, cambian porque hombres y mujeres quieren ser más jóvenes. Entonces joven es el nuevo rico, entonces ambos podemos utilizar crema, protección solar, cuidarnos de la alimentación, porque queremos ser más jóvenes, porque tenemos conciencia de lo que otras generaciones no tuvieron por tener una mala alimentación y demás. Entonces eso hace que esas líneas comparativas de género se reduzcan. Entonces que, bueno, tú no te puedes maquillar porque eres mujer y yo soy hombre y sí me puedo maquillar y todo está bien, ¿sí? Porque todos queremos ser jóvenes y ser individuales. Eso es un poco lo que explica en cierta forma Lipovetsky. Y cuando hay pues ese grado de permisividad, o sea, cuando se vuelve tan permisivo, cuando ya ponerme una falda, ponerme rosado, ponerme prendas que no sean estructuradas, porque digamos que la sastrería, si tú miras la sastrería masculina, las hombreras, la fuerza de pecho busca replicar la musculatura o esas fuerzas que tenía como las armaduras de siglos pasados, cuando se peleaban las guerras con espada y escudo. Entonces, cuando ya yo no tengo eso como un elemento importante, como un ingrediente en la construcción de imágenes, pues se vuelve muy permisivo y ya es tener como un mundo de posibilidades muy grandes donde el juego de la imagen y la construcción de la identidad es un todo, ¿sí? Entonces, ambos, hombres y mujeres, cisgénero, transgéneros, binarios, no binarios, podemos utilizar labial, esmalte, rosado, medias rosadas, broncearnos, depilarnos, y entonces esa construcción de las imágenes y la construcción de lo masculino pues hace que sea mucho más compleja porque ya se entiende que ese estudiante que llegó con el manicure perfectamente rosado, que tiene como todas las otras características, barba, no tiene manierismos que eran considerados anteriormente femeninos, pero que lleva con ese manicure, no es considerado femenino. Entonces pues esa construcción de imagen es muy compleja y yo creería que se puede explicar, pero es muy cambiante y va a seguir siendo cada vez más cambiante en el sistema moda. Santiago, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Creo que al menos en mi caso he aprendido bastante. Finalmente, muchísimas gracias por tu participación. Esperemos seguir en contacto con tu conocimiento y que todo lo que nos hablaste hoy haya sido útil para los oyentes del podcast y para todos los diseñadores que nos siguen en las redes y en la página web del Observatorio de Diseño y Producto. Gracias. A ti muchas gracias por la invitación y nada, espero poder compartir con ustedes nuevamente. Es interesante escuchar diferentes posturas de la comunidad, los estudiantes, los docentes y los expertos que nos permiten reflexionar. Esperamos que todos aquellos que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó este programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño.
Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio, canal de YouTube y Facebook Observatorio.